Este segmento es presentado por... Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las 5:39 de la tarde. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros aquí en cabina, hacer sus preguntas, aprovechar la presencia del gurú de las finanzas, Jesús Geraldo Martínez, hacer cualquier pregunta o simplemente compartir con nosotros cualquier inquietud. Lo puede hacer llamándonos desde el exterior al 1-862-320-0075, 1-862-320-0075, sin cargos. Y aquí también sin cargos, desde cualquier rincón del país, 1-809-200-1947, 1-809-200-1947. Llámenos y cuéntenos qué pasa desde donde se encuentre. Así como también nos va a contar Jesús Geraldo Martínez a continuación qué pasa con algunos organismos de financiación internacionales como el Fondo y cuáles son las recomendaciones que están brindando o exigiendo o sugiriendo. Sí, muy bien. Muchas gracias, Soraya, nuevamente. La semana pasada fueron las reuniones primaverales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con la mayoría de todos los bancos centrales de todos los países y los ministros de finanzas. Estas reuniones son anuales y se realizan para revisar todo el tema de cómo va la economía internacional de cada uno de los países, cómo están los temas importantes como la inflación, qué ha sucedido después de la pandemia y hacer una serie de recomendaciones. Y a cada uno de los países a nivel de las regiones. Por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, el Fondo Monetario en esas reuniones salieron que Latinoamérica en general va a crecer en un 2%. Para el caso de la República Dominicana, las estimaciones son 3.8%. Pero igual la inflación, que es el principal problema que está afectando a todo el mundo, para que nuestros amigos oyentes tengan una idea, a nivel de Latinoamérica la inflación promedio va a terminar en torno al 12% y ya la República Dominicana la tenemos en 5.9% que ha ido descendiendo. Bien, entonces estas recomendaciones que hace el Fondo Monetario a los países, sobre todo a Latinoamérica, son recomendaciones. Por lo tanto, algunos países la toman y otros no la toman en función de cómo va el desempeño de su economía. En el caso de las 4 recomendaciones, fueron 4 recomendaciones básicas que hizo el Fondo Monetario a todos los países y a todos los bancos centrales. La primera, a los bancos centrales, no dejar bajar la guardia de su lucha contra la inflación. Y le ha sugerido no bajar las tasas de interés apresuradamente. De modo que aquellos que estábamos esperando que a partir de junio empezáramos a ver las tasas de interés mucho más bajas a nivel de la política monetaria, el Fondo Monetario ha señalado de que hay que seguir conteniendo la inflación. Hoy hacía yo una encuesta para mi propia encuesta sobre qué le preocupa a la gente, al ciudadano de a pie, y tú le preguntas a una gente y lo que le preocupa son los precios de la comida, la inflación, el costo de vida, lo poco que ganan. Tú puedes agarrar 10, 20 gente al azar y eso es lo que te preocupa. Tú lo haces aquí mismo y ellos te van a preocupar. Entonces, de las recomendaciones del fondo, mira, hay que seguir conteniendo el tema de la inflación porque la inflación es lo peor que le puede pasar a una economía. Pero en ese mismo tenor, y ha sido lo que han estado discutiendo los economistas. La inflación con los bajos salarios, a lo que hay que sumar. Con los bajos salarios. Pero entonces, el Fondo Monetario le hace a los ministros de Finanzas que estaban ahí, también Hacienda, y le exhorta a los gobiernos a gastar más dinero en los pobres, a protegerlos. ¿Te entiendes? Eso y a mejorar la calidad del gasto. Le exhorta, es decir, esa es la segunda recomendación. Y es importante porque cuando tú decías el tema de la joven que necesita recursos, lo que está pasando en los hospitales, ¿cómo el gobierno puede proteger más a la población más vulnerable? Bien, bueno, el gobierno tiene el programa de asistencia, aumentándole los temas, lo que le da, ayudándolo en los temas de la salud, en los temas de educación, en los temas de transporte gratuito, porque la gente percibe que no tiene calidad de vida. Y eso ha sido ahora lo que está tomando la oposición de tema para decirle, oye, la gente está comiendo menos, aquí hay familias que más comen un solo día. Por eso me gustó la iniciativa que presentaba el presidente de la República y lo digo de manera positiva, porque las cosas positivas hay que destacarlo, que en 4 o 5 meses se va a desarrollar un programa del campo a los colmados. Y él señalaba que cuando él estudiaba economía, él veía que por qué los productos del campo llegaban tan caros. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de los limones. Yo consumo muchos limones. En el campo ahora mismo,
Un limón tú lo puedes conseguir en 5, 3, 4 pesos, pero en el mercado llega a 15 pesos. Pero si tú vas en el súper, yo me voy a ahorrar el nombre, llega a 25 pesos. Es un lujo comprar un limón ahora mismo, en tema de que hay mucha gripe ahora. Es un lujo. Entonces, así la mayoría de los productos, si nos vamos al plátano, el plátano allá en el campo, 4, 6, 8 pesos, pero aquí tú comprar un plátano 21 pesos, 25 pesos. Entonces, ojalá el gobierno pueda desarrollar este tipo de iniciativa orientada, porque si la gente está sintiendo que está pasando hambre, y eso salió en la encuesta, pero también eso es parte de los riesgos globales, pero también eso fue el tema central en la reunión del Fondo Monetario, entonces el gobierno debe prestar atención a estos tipos de programas de asistencia social focalizada hacia los más vulnerables también, de modo. ¿Y qué está haciendo República Dominicana? Temas que también señalaba. Tenemos a nivel del Banco Central, ¿qué puede seguir haciendo? Bueno, el Banco Central tiene un programa que permite a las entidades bancarias financiarles vivienda a las personas más vulnerables, vivienda de bajo costo, a una tasa de un 9% fija 5 años. Eso es muy positivo. El Banco Central, a pesar de que la sugerencia es no bajar tasas de interés, puede ayudar a los microcréditos, estas entidades especializadas en el microcrédito y en la MIPYME, que si se ha señalado que el 38% de la MIPYME en este país generan el 60% de los empleos, entonces hay que desarrollar el programa para que estas MIPYME puedan acceder a créditos mucho más baratos y fomentar el empleo, porque de hecho la tercera recomendación que hace el Fondo Monetario es promover la inversión y facilitar la creación de empleo. Jesús, pero antes de ir a la siguiente, tengo una pregunta en el tenor de la recomendación anterior. Y es que se tiene una percepción, y lo he visto de diversos analistas, de que la inversión, el gasto social, la asistencia social, ayuda o facilita las vías para acciones de corrupción, para que en ese darle a la gente, pues haya 2 o 3 que puedan buscarse lo suyo. ¿Qué tan cierto es esto o no? Porque hay muchos gobiernos que se enfocan en darle a los más pobres y dicen que son más corruptos que los que no le dan. Y así se mantiene lo que decíamos hace un momentito, el tema del clientelismo. Yo prefiero una mejora en los servicios que estarle dando dádivas a la gente. Sí, pero no, la protección que dice el Fondo Monetario no solamente tiene que ver a nivel de la asistencia social, de darle alimentos, medicina, ropa, artículos básicos. El fondo también señala el tema de la vivienda social. El gobierno puede construir vivienda de bajo costo o proporcionar subsidios a las personas de bajos ingresos para que puedan acceder a vivienda digna, que es el programa que estaba señalando el Banco Central. También programas de educación, tenemos el tema de Infotec. Los programas de educación pueden ayudar a las personas a mejorar sus habilidades y crecimiento, lo que puede conducir a mejores trabajos y mayores ingresos. Pero también tenemos los programas de capacitación laboral. El gobierno puede proporcionar capacitación laboral y oportunidades de empleo para personas que tienen dificultades en encontrar trabajo. Tenemos los accesos a los servicios de salud, tenemos los incentivos fiscales para estos emprendedores, estos jóvenes que quieren salir de la pobreza y así se les dificulta. También cumplir con lo de la ley de compras y contrataciones, de que el 20% verdaderamente vaya a la MIPYME, porque de acuerdo a lo que se escucha, eso no está llegando. Eso simplemente ha sido un cambio de funcionarios, de que ahora es otro tema, pero realmente no llega ese 20%. Eso son formas. También tenemos los programas de microcrédito, que ahí, como señalaba, el Banco Central puede ayudar a través de lo mismo que está haciendo de financiamiento de vivienda de bajo costo, que las entidades de intermediación financiera puedan prestarle a pequeños productores, tienen todas sus unidades de negocio, para que llegue un crédito mucho más barato, el microcrédito, y ellos puedan emprender, desarrollar. Y eso es doblemente positivo, porque producen productos, bienes y servicios mucho más baratos que pueden contribuir a contener la inflación. Ya finalmente, la cuarta recomendación que señala el Fondo Monetario es construir mayores redes de protección en la región para la asistencia social. Es decir, que entre los países puedan colaborarse y ayudarse, también lo señala. Esas fueron las 4 recomendaciones básicas. El camino que va a la República Dominicana, bueno, tenemos inflaciones bien, 5.9%, casi la mitad de lo que tiene el resto de Latinoamérica. Tenemos un crecimiento proyectado en torno a 3.8%, el doble, que es muy positivo. Y creo que si el gobierno desarrolla estas iniciativas que son positivas a favor de las personas más vulnerables, puede mejorar esa percepción que tienen, que hay allá afuera,
de que todo está caro, de que la gente está comiendo menos, de que la calidad de los servicios. Tiene que trabajar el tema de los servicios hacia los más vulnerables. Me picó la cabeza de que esa percepción, o sea, que es una percepción que a la gente no le alcanzan los cuartos para ir al colmado y al supermercado, bueno, Jesús Geraldo. Hazme el favor, no me diga eso porque me pongo a dar grito aquí mismo. Los bolsillos perciben me pongo a dar grito aquí mismo. Eso es lo que yo quiero, que la gente me diga que no es percepción, porque a veces hay muchos economistas que están en posiciones allá arriba, dicen que es una percepción. Precisamente dije la palabra para eso, para escuchar, de que la gente diga. No me lastime de esa manera, no me lastime ni me lastime al público, por favor. Es percepción para el que esté buena. Diciendo que hizo hoy una encuesta. ¿Entiendes? ¿Y qué era lo que le preocupa a la gente? Ahora yo tengo una pregunta. A pesar de cómo el Banco Central y nuestras autoridades nos proyectan a la República Dominicana, que definitivamente estamos en mejor posición que muchos otros países del área, mal de mucho consuelo de tonto, yo siempre digo, pero bueno, que estamos mejor. ¿Cuál pudiéramos citar que es una debilidad que pudiera ocasionar que no alcancemos ese crecimiento? Por ejemplo, hay muchos economistas que le he oído decir que los fondos del Estado no cubren que lo que recibimos por el tema fiscal no es suficiente para cubrir las necesidades del Estado. Y lo vemos porque estamos llenos de préstamos. Lo que pasa es que... pues después de la pausa, dice la productora, se puso mala la productora, después de la pausa, venimos ahora, quédese ahí. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Aquí continuamos, Jesús Geraldo Martínez nos debe una respuesta. Tú sabes, mira. No te me mandes huyendo. No, la respuesta es sencilla. ¿Qué es lo que necesita la gente? Dinero. Producir dinero para poder solucionar sus problemas que tiene. ¿Qué es lo que necesitan los gobiernos? Dinero también, ingresos fiscales. Entonces, ¿qué significa tener ingresos fiscales? Hacer una reforma fiscal, eliminar todas estas exenciones que hay en la zona franca, en turismo, y eso va a ser muy difícil. ¿Entiendes? Una reforma que se anunció al principio de este gobierno y que el gobierno se mandó corriendo cuando vio la reacción de la gente. Integrar, porque no es cargarle a la clase, seguirle cargando a la clase media. Tiene que venir un día a explicar completamente cómo pudiera ser una reforma fiscal integral como la necesita el país, porque el dominicano oye reforma fiscal y ve como el diablo aprieta el pecho. Mira, la reforma fiscal no solamente es poner impuestos, también el gobierno tiene que ajustar los gastos y eliminar muchas instituciones duplicadas, muchas instituciones, y mejorar la calidad del gasto en términos de muchos gastos que ustedes ven ahí, que tú dices, y tanto dinero, que no voy a entrar en esto porque hoy es el día del locutor. Y no le podemos pedir eso, ni podemos esperar que eso suceda a un año de las elecciones, ni va a haber reforma fiscal. Olvídate de eso. Si no lo hicieron al principio del gobierno, mucho menos ahora que estamos en elecciones y pensando en los voticos. Así es que olvídate de eso, mijo. Nadie le va a entrar al pico, se lo van a dejar al otro, o será que si sigue, después que siga. Solo Dios sabe qué es lo que va a pasar aquí. Porque el que crea que ya las elecciones están resueltas está muy loco, porque ahora es que falta y pueden pasar muchas cosas. Lo que yo quisiera saber es qué es lo que pasa, si es que en el Congreso no hay oficio ni hay nada que hacer para que dos congresistas, para que dos diputados entren en un dime y un direte de que porque usted me cogió mi proyecto, porque usted me cogió, no, porque eso era mío, como si fueran dos niños, como las dos niñas de la escuela que se pusieron a pelear, hasta un término que yo no lo conocía. Pillaje legislativo. Pillaje legislativo. Eso. Bueno, el senador Franklin Rodríguez dijo que el diputado José Horacio Rodríguez no solamente le copió en el apellido, sino que le copió un proyecto de ley que dijo, aquí hay un diputado que está quillado conmigo, lo dijo en esta misma emisora, en otro programa de nuestra querida Anibelca Rosario, más cerca, y pues él expresó que él había sometido un proyecto de ley de licencia por paternidad en el Senado, y José Horacio, después de felicitar la iniciativa, la sometió en la Cámara de Diputados, alegando que esta había tardado en ser aprobado en la Cámara Alta. Creo que en vez de estar buscando celos, rencillas y estar en pleito y chisme, lo que deben es... Chisme de patio, claro, casi. felicitarse y los dos empujar por la iniciativa, porque o es un afán
de que la iniciativa se logre o es un afán de protagonismo. Los quiero y los aprecio a los dos, tanto al senador como al diputado, pero deben pensar en el proyecto, en el país y no en darse bombo cada quien. Sea usted el jurado. Así nos despedimos esta tarde, agradecidos de su sintonía, agradecidos de la participación de Jesús Geraldo Martínez, como siempre, y agradecidos de este primer día. ¿Qué tal, Susi? ¿Vuelve mañana? Claro que sí. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.